Bueno, buenos días. Vamos a comenzar la clase, ¿no? Primero abrir el material pertinente. Buen día, vamos a comenzar la clase, ¿no? De hoy 22 de mayo. Como siempre, vamos a esperar un par de minutitos a que se nos conecten los demás compañeros, hasta mientras estén poniendo su nombre y vamos a ir retomando, abriendo el material donde nos hemos quedado para finalizar con esta parte de la prescripción. No creo que nos hayamos quedado justo ahí, ¿no? Entonces, esperaremos un minutito o dos y luego continuamos, ¿no? Bueno, entonces vamos de una vez retomando, ¿no? Donde nos habíamos quedado y habíamos visto las diferentes formas de extinción de las obligaciones, ¿no? El pago, el, eh, como la forma más idónea y completa de cumplir con las obligaciones tributarias, ¿no? Pero obviamente primero tienes que cumplir con las formales, como ya se había explicado a detalle, ¿no? Después la compensación, ¿verdad? Cuando nos debemos mutuamente con la administración tributaria, producto de, digamos, pagos indebidos o pagos en exceso, o en su caso algunos créditos fiscales que le corresponden a los contribuyentes, ¿no? Y después había estado la confusión cuando eh, el Estado queda en la posición de deudor de las deudas tributarias, ¿no? Que esto casi siempre pasa por la transferencia o la transmisión del derecho propietario de bienes que contemplan deuda tributaria, ¿no? Entonces el Estado tal vez se adjudica eh, algunos bienes o tal vez recibe como herencia, ¿verdad? Porque cuando, eh, cuando uno no tiene hijos, bueno, para empezar, la herencia se administra por la ley, ¿verdad? Por lo que señala la norma y no por un testamento, ¿no? Aunque sí se puede hacer un testamento, pero este solamente abarca hasta el 20% de lo que tú puedas heredar, ¿no? Y lo demás va de acuerdo a lo que dice la ley. Y si tú, tiene un orden, ¿verdad? Los hijos, si no tienes hijos padres, ¿verdad? Y va así hasta eh, lo último de tu consanguinidad. Y si no tienes a nadie, entonces te hereda el Estado boliviano, ¿verdad? Entonces, si no tienes a nadie y te mueres y tienes un inmueble con deudas y obviamente de acuerdo a la ley va a heredarlo el Estado y va a heredar, ¿qué más? La deuda, ¿no ve? Pero como el Estado no puede ser, digamos, deudor, ¿verdad? De impuestos y acreedor al mismo tiempo, no va a sacar la plata del bolsillo izquierdo para meter al derecho, ¿verdad? Entonces, se va a extinguir la deuda, pues, por confusión, ¿no? Después está la condonación, que es un perdón de la deuda, ¿verdad? Que sería que, bueno, se ha configurado una obligación tributaria, no has pagado y por alguna condición de hecho, ¿verdad? Tal vez por la pandemia o para que cambie el régimen tributario bueno, se abrogue esta ley 2492 y venga un nuevo código tributario, donde se puede hacer una condonación de deudas, ¿verdad?
o de una parte de la deuda tributaria para que sea pagado en una fracción y digamos eh, no existan deudas pendientes de anteriores regímenes tributarios, ¿no? Entonces, eso, la condonación es entonces un perdón, ¿verdad? Por el medio del cual el Estado como acreedor te libera de la deuda, pero que está configurada, ¿no? Y existe también lo que es la exención y no es lo mismo porque la exención es que mediante una ley tú no pagues el tributo aunque recaigas en el hecho generador, o sea, ni siquiera se va a configurar la obligación, ¿no? En la condonación se ha configurado la obligación o la deuda tributaria y te ha perdonado, ¿verdad? Ya no tienes que pagar lo que tenías que haber pagado. Pero en la exención nunca vas a tener la obligación de pagar, ¿no? Pero sí vas a tener algunas obligaciones formales, ¿no? Como inscribirte, hacer la factura, pero que no tenga efectos fiscales, ¿verdad? Que no cree ni débito ni crédito fiscal, como la venta de libros. Y eso es para incentivar el fomento a la lectura y, y el desarrollo de la cultura, ¿no? Entonces, por eso existe la ley Oscar Alfaro y por eso no pagan facturas o no pagan IVA, ni generan crédito fiscal, la venta de libros ni su importación, ¿no? Así que eh, cuando se compren un libro en una librería, digamos, bien constituida, les van a otorgar una factura, pero ahí en la factura va a señalar que no genera crédito fiscal. Ahora, eso para la condonación y la exención y la diferencia, ¿no? Y ahora vamos a lo que es la prescripción, ¿no? Como la última forma de extinguir las obligaciones tributarias, ¿no? Y como regla general, la prescripción es, como ya les adelantaba en la última parte de la anterior clase, es un instituto del derecho, pero del derecho civil y del derecho en general. Es un instituto que impregna a todas las materias del derecho, ¿no? Y así existe prescripción de los delitos, existe prescripción de las deudas, existe prescripción de las sanciones, existe prescripción de los derechos, ¿verdad? Existe prescripción de la acción, ¿no? Y existe también prescripción digamos, ¿qué se llama? De los derechos sociales, ¿verdad? Cuando uno no reclama su vacación, que ha ido a trabajar y no le han dado vacación, ¿no? O no ha tomado su vacación, entonces lo que sucede es que tiene solamente un par de años como para, para volverla efectiva, ¿no? Y si no lo hace, entonces va a prescribir su derecho, ya no va a poder eh, reclamar, ¿verdad? Que se le cancele o se le reponga esa vacación, ¿no? Lo propio en las deudas, ¿verdad? Si tú prestas un dinero y dice, y en el contrato señala que te van a pagar eh, que te van a pagar, digamos, hasta tu dinero hasta noviembre del 2021. Y llega noviembre, hasta el 20 de noviembre, llega el 20 de noviembre y no te pagan, ya. Y desde ahí, desde que se cumple el contrato, vos solamente tienes cierto tiempo para poder reclamar. Si no lo haces, o sea, si te flojeas, te dejas o algo así, entonces la ley presume que no necesitas, pues, ¿no? De ejercer ese derecho y en mérito a la seguridad jurídica no puede estar ahí flotando por los tiempos de los tiempos, ¿no? Una condición para que la reclames cuando a vos te venga en gana, ¿no? En otras palabras, así que prescribe tu derecho, pues, ¿no? De reclamar el pago. Y así lo establece el Código Civil, ¿no? Y ahí empieza el instituto de la prescripción, que luego se transporta al derecho tributario y se habla de prescripción tributaria, ¿no? Y en el Código Civil, en el 1492, señala que los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece, ¿no? O sea, la ley te da un tiempo para que tú puedas ejercer tus derechos. No los ejerces, ni modo, pues tal vez no necesitabas de ese dinero, ¿verdad? Por eso te has dejado tanto tiempo, ¿no?
Entonces, se exceptúan, dice, los derechos indisponibles y los que la ley señala en casos particulares. No existen algunos derechos que son imprescriptibles, ¿verdad? Entonces, en ese, en ese caso, ¿no? No podemos hablar de periodos de prescripción o de prescripción del derecho, ¿no? Pero la ley tiene que señalarlo expresamente, o en su caso la Constitución, ¿no? Las deudas contra el Estado son imprescriptibles, ya, listo. ¿Qué vas a hacer? ¿No? Ahora, el comienzo de la prescripción, ¿no? Desde que se haya podido hacer valer, ¿no? O sea, desde que se ha vencido el contrato en impuestos, desde que eh, se ha vencido el plazo para el pago de la obligación tributaria, ¿verdad? Cuando la obligación tributaria se ha vuelto deuda tributaria, que ya sabemos qué es, ¿no? Entonces, ahí comienza el periodo de la prescripción o a contarse el cómputo de la prescripción, ¿no? Y bueno, luego vamos a ir avanzando, ¿no? En materia tributaria. Entonces, de ahí nace la prescripción y proviene del derecho civil, ¿verdad? Impregna todas las materias del derecho. Luego se habla de prescripción tributaria, pero el efecto extintivo liberatorio de las obligaciones que trae la prescripción no es el único efecto que logra, ¿verdad? Sino que también en derecho civil se habla de una prescripción adquisitiva, ¿no? Y eso ya no se aplica al derecho tributario, pero para hacer la idea vamos a explicar, ¿no? La prescripción adquisitiva, eh, su mejor personificación es la acción de usucapión, ¿verdad? Porque la prescripción es algo que se basa en el transcurso del tiempo. Por el transcurso del tiempo ya no vas a pagar, en este caso, los impuestos, ¿no? Ahora, por el transcurso del tiempo, con el mismo fundamento, vas a adquirir derechos, como el derecho de propiedad sobre un bien inmueble, cuyo propietario se haya dejado, ¿verdad? O no haya ejercido el derecho propietario durante el tiempo que la ley establece. Entonces se extingue el derecho propietario para él, pero a la vez, por el mismo transcurso del tiempo, nace el tuyo, ¿verdad? O nace tu derecho de reclamar la prescripción y hacerte declarar propietario del bien, ¿no? Y bueno, esa es la prescripción adquisitiva, ¿no? Que hace que nazcan tus derechos. Pero en tributario solamente hablamos de la prescripción extintiva o liberatoria, ¿no? Entonces, ya hemos visto eso, ¿no? Eh, también hemos revisado lo que señala el Código Civil, ¿no? El objeto de la prescripción son las acciones, dice, ¿no? Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce. Cuando tú tienes un derecho, ¿no? Para materializar, ¿verdad? Para reclamar el derecho, tú tienes que realizar algo, una demanda, un recurso, una acción constitucional, ¿verdad? Tienes que ejercer una acción, ¿verdad? Entonces, el, no se va a, lo que se va a extinguir, ¿verdad? Es la acción, ¿verdad? Es la posibilidad eh, de reclamación del derecho, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de prescripción, ¿no? También en materia tributaria y en materia civil, estamos hablando de la prescripción de las acciones, ¿no? Ahora, eh, la acción, ¿no? Como habíamos explicado, eh, se fundamenta, ¿verdad? En la existencia de un derecho que va a ser reclamado, ¿no? Pero no se identifica con el derecho, con ese derecho subjetivo particular, ¿verdad? La acción es general, ¿no? Solamente establece, digamos, algunas directrices, ¿no? Entonces, pero siempre y cuando existe un derecho subjetivo para reclamar, la acción se va a ejercer la acción de acuerdo a lo que establece la ley procedimental, ¿verdad? Pero no se identifica con un derecho en particular, ¿no? Por ejemplo, en los procesos ordinarios, ¿no ve? Todo lo que sea civil, lo que tenga que ver con bienes y dinero, ¿no? Que no tenga un procedimiento específico, lo vas a hacer mediante el procedimiento ordinario, ¿verdad? Ese procedimiento o esa acción, ¿verdad? Eh,
no se está identificando con tu derecho específico, ¿no? Sino que digamos, una norma de carácter más general. Ahora, esta prescripción, ¿verdad? Que se da de las acciones, en este caso de la administración tributaria, ¿no? También eh, constituye de alguna manera una sanción por inactividad o la falta de diligencia en los funcionarios de la administración tributaria para cumplir sus funciones, ¿verdad? Durante 8 años no te han fiscalizado lo que estaba mal, entonces tienen que extinguirse bueno, de acuerdo a lo que dice la ley, se extingue la obligación tributaria, ¿verdad? Pero lo que se extingue aquí es la acción, no la obligación, o sea, no la obligación tributaria, no el tributo, ¿verdad? Lo que se extingue es la acción de la administración, o sea, las facultades para poder reclamarte. Porque si extinguimos el tributo, o sea, la obligación, ¿no? Estaríamos siendo inconstitucionales, tomando en cuenta que la Constitución señala que las deudas contra el Estado son imprescriptibles, ¿verdad? ¿Y qué es un tributo si no es una deuda contra el Estado? ¿No? Entonces, con una resolución de prescripción, la administración, de prescripción de la obligación o del tributo, la administración estaría actuando inconstitucionalmente. Y tampoco tendrían, eh, digamos, los contribuyentes, si dicen, se prescribe, solicito que en mérito al artículo 59 del 24, de la ley 2492, se prescriba los tributos, ¿verdad? Toda la obligación tributaria, ¿no? Correspondiente a los periodos ¿no? Te podrían decir, no, es inconstitucional porque no ha lugar porque la Constitución establece que las deudas contra el Estado son imprescriptibles. ¿Qué tienes que pedir? La prescripción de la acción, pues, ¿verdad? De la acción para determinar, de la acción para controlar, de la acción eh, para lo que señala el artículo 59, ¿no? El que vamos a ver acá, ¿no? Aquí está. Para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. Determinar deuda tributaria. Y ese es el importante, ¿verdad? Para determinar, porque todos los procesos, todas las acciones de la administración tributaria están dirigidas a determinar deuda. Pues. Si no, ¿para qué te hacen? ¿No ve? ¿Para qué te fiscalizan? Para determinar deuda. Al final sale una resolución determinativa, o sea, determinando deuda, o sancionatoria, imponiendo sanciones, ¿verdad? Entonces, esas acciones prescriben, ¿verdad? Las acciones de la administración tributaria, dice. No dice prescribe el tributo, no dice prescribe la obligación, dice prescribe la acción, o sea, las facultades. Pero cuando nos vamos ahí arriba al artículo 51, no dice prescripción de las facultades de la administración, ¿no? O digo, no dice formas de extinción de las facultades, dice formas de extinción de la obligación. ¿Y la obligación tributaria qué es? Es el tributo antes de que se vuelva deuda tributaria. ¿No? Y si no se extingue eso, entonces, ¿qué hace? Pues la prescripción dentro de esta sección o subsección, ¿no? Pero, bueno, eso es nada más a manera de observación, ¿no? Ahora, eh, vamos avanzando, ¿no? El, entonces, cuando existe inactividad, ¿verdad? Por el tiempo que la ley establece, en este caso, 8 años, eh, yo tengo derecho a solicitar la prescripción de las acciones o de las facultades de la administración tributaria, ¿no? Para determinarme la deuda tributaria, ¿no? Y cuando tenga buen fundamento y la resolución salga a mi favor, ¿qué va a pasar? Tiene que haber responsabilidad, pues, ¿verdad? Porque por la inacción de sus funcionarios, el Estado no está recibiendo los tributos o no está percibiendo el monto de dinero que debería percibir para poder
atender las necesidades básicas y prestar los servicios públicos, ¿no? Entonces, por consiguiente, va a haber una acción disciplinaria o administrativa. Entonces, por eso es que los funcionarios lo último que hacen es darte la resolución de prescripción. Es una de las cosas más difíciles de conseguir, ¿no? El, por lo menos en tributos nacionales, ¿no? Porque de ahí todos se agarran para señalar esto para no otorgar la prescripción, ¿no? Y en lo municipal, lo propio, te hacen procesos, digamos, ya están prescritas las, eh, las gestiones, ¿verdad? Y te meten un proceso de determinación o de fiscalización, ¿no? Y lo único que interrumpe la prescripción es un acto firme, dicen de la administración, ¿no? O sea, eso quiere decir una resolución, pues, ¿no ves? No un inicio de proceso donde tú puedes presentar todavía pruebas y tal vez la resolución salga a tu favor, o sea, es incierto, ¿no? No es un acto firme. Esas cosas, ¿verdad? Notificaciones, eso, lo único que hace es suspender. O sea, te notifican y después vuelve a empezar, vuelve a correr tu plazo de la prescripción. Entonces, tal vez, o sea, revisando los tiempos minuciosamente, si te corresponde la prescripción. O en otro caso, ya han pasado los 8 años y recién te inicia el proceso y dice, no, ya no puedes porque tenías que haber reclamado antes de que te haya iniciado. Y bueno, es un derecho ganado, pues la prescripción, ¿verdad? ¿Por qué hay que reclamar? ¿Por qué hay que presentar un memorial para que se reconozca un derecho que ya se ha constituido por el paso del tiempo? ¿Acaso la administración tributaria no conoce la ley? Hay que decirle siempre, pero bueno, así nos tratan a los contribuyentes, no nos tienen al olvido total. Ahora, entonces, el resultado de esta prescripción es que la administración tributaria no puede ejercer o no puede accionar estas facultades, ¿no? ¿Qué no puede hacer? Controlar, o sea, ya no te va a poder, ya no te puede, digamos, solicitar tus estados financieros, eh, hacer algunas auditorías, todo, porque son periodos ya prescritos, ¿verdad? No puede investigar, no puede verificar, o sea, digamos, hacer información cruzada con tus proveedores o tus compradores para ver si has declarado bien, te has apropiado también apropiadamente del crédito fiscal, ¿no? No puede comprobar, ¿no? Que hayas declarado de manera exacta y completa tus obligaciones. Tampoco puede fiscalizar, tampoco puede, o sea, no puede ejercer acciones posteriores a tus declaraciones, no puede determinar deuda tributaria y no puede imponer sanciones. O sea, pero estas dos últimas derivan de estas que están en el numeral 1, ¿verdad? Porque cuando controla, investiga, verifica, comprueba y fiscaliza, va a terminar en una resolución o determinativa o sancionatoria, ¿verdad? Ya. Y eso eh, eh, va a dar como resultado un monto de deuda tributaria. Entonces, vamos a ver cuáles son los elementos de esta figura de prescripción, eh, prescripción tributaria, ¿no? Como estamos empezando a revisar, ¿no? Entonces, existen tres elementos de la prescripción tributaria, ¿no? Los más importantes. Uno, el transcurso del tiempo que la ley establezca para para ese tipo de obligaciones o de acciones en, en la materia específica, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ir viendo los periodos de la prescripción, ¿no? Aquí el Código Civil, ¿no? Como vamos a ir revisando siempre como una fuente, ¿no? Establece que los derechos patrimoniales, o sea, de deuda, ¿no? Pero entre particulares, ¿no?
bueno, no dice entre particulares, pero luego otra ley, que es el Código Tributario, que tiene el mismo rango que la ley, que es el Código Civil, ¿no? Establece algo más específico, entonces se hace caso a esa ley, ¿no? Pero la regla general dice que los derechos patrimoniales se extinguen por prescripción en 5 años, ¿no? A menos que la ley disponga otra cosa. Aquí la ley dispone 8, ¿no? ¿Ve? Listo. Ahora, pero hay prescripciones más breves, dice, ¿no? A los 3 años, el derecho al resarcimiento del daño que causa un hecho ilícito, ¿no? O sea que si tú quieres pedir resarcimiento de daño, ¿no? Solamente tienes 3 años, ¿no? Luego la prescripción en 2 años, cuando de los cánones de arrendamiento, los intereses de las cantidades que los devengue y todo lo que tenga que pagarse periódicamente, ¿no? Y eso me parece muy importante para de conocimiento general, ¿verdad? Cuando ustedes presten o a ustedes les deban alquileres, ¿verdad? O les deban este dinero que han prestado, ¿no? O intereses, ¿no? No van a aplicar, no van a decir, en 5 años prescribe mi derecho, ¿no ve? Por ejemplo, han prestado y tenían que pagarles, como les he dicho, hasta el 20 de noviembre. Y el 20 de noviembre, pues no llega ni un peso, o no ha llegado hasta eso ni un peso ni de capital ni de intereses, ¿no? Entonces, desde el 21 de noviembre empiezan a correr los 5 años para la prescripción, ¿verdad? Para que ustedes eh, demanden, ¿verdad? Ejerzan una acción para el reclamo, o sea, presenten su demanda ejecutiva, o en todo caso, pasan los 5 años desde el 21 de noviembre y ya no van a poder ejercerlo. Bueno, sí van a poder, pero luego el otro va a decir excepción de prescripción y listo, ¿no? Se va a salvar. Ahora, pero si ustedes han prestado y dice que me va a pagar de manera mensual tanto, ¿verdad? Con un interés o me va a pagar bimensual o trimestral o semestral, ¿no? Entonces ya no prescribe pues en 5 años, prescribe en 2, ¿verdad? ¿Qué dice acá? Los cánones de arrendamiento, o sea, tus mensualidades de alquiler, los intereses, dice, que devengan estos arrendamientos, y dice todo lo que debe pagarse periódicamente por año o por plazos más cortos, 6 meses, cada 6 meses, cada 3 meses, cada 2 meses, cada mes, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen una deuda que contempla periodos mensuales para su pago, no tienen pues 5 años para reclamar desde el cumplimiento del contrato, desde la fecha de cumplimiento, ¿no? Tienen 2. O sea que hay que revisar muy bien la norma antes de establecer o de recomendar algo, ¿verdad? Alguno podría decir, no le reclames ahorita, ¿no? Espera que pasen unos 3 añitos o 4 y todo el interés le vamos a cobrar ahí, ¿verdad? Pero si te debía por meses, ya está prescrito, pues, ¿no? Entonces tendrías que esperar solamente un poco, bueno, reducido tiempo, ¿no? Eso siempre y cuando estés seguro de que tiene un buen patrimonio, que está arraigado, ¿verdad? O sea, tiene casas, familia, autos a su nombre y además, tal vez tiene un negocio que necesita o alguna necesita alguna demostración patrimonial siempre, ¿verdad? Para prestarse del banco, para ejercer algunas actividades financieras. Entonces, puedes esperar un tiempo, ¿verdad? Tal vez no 3 años o, bueno, tal vez un mes o 6 meses, ¿no? Para reclamar. En ese interín, le llamas, le dices, pucha viejo, ya puedes pagarme, ¿qué ha pasado? Te voy a pagar y no te voy a ir tal fecha y no viene y le vuelves a llamar, así. Hasta que, bueno, se acumula un poco más de interés y haces pues la reclamación, ¿no? Y bueno, pero cuando estamos hablando de esto de la deuda tributaria, prescribe a los 8 años, ¿verdad? Entonces, 8 años desde, desde que desde que es posible la reclamación de la deuda tributaria, ¿no? Tomando en cuenta también lo que establece la regla general que establece el Código Civil, ¿verdad? Desde cuándo se puede computar la prescripción. Desde que el derecho ha podido hacerse valer. ¿Cuándo puede hacer valer su derecho a la administración tributaria? Cuando tú has recaído en deuda tributaria, ¿no? Has incumplido tu obligación, ha pasado el plazo, ya tienes deuda tributaria, ¿no? Entonces, desde ese día puede la administración hacer valer su derecho.
con una acción. Y desde ese día empieza a computarse el plazo de la prescripción, ¿no? Mm, Bueno, entonces el transcurso del tiempo es uno de los, es el elemento clave o básico de la prescripción, ¿no? El transcurso del tiempo que la ley establece. Luego, una situación subjetiva objeto de prescripción. Eso quiere decir un derecho que esté sujeto a la prescripción. Los derechos patrimoniales, como señala el Código Civil, y el, el derecho a ejercer las acciones que establece el artículo 59 en el caso de los tributos, ¿no? Y el tercer elemento, que después del tiempo y el derecho, es la inactividad, ¿no? Que en este tiempo que la ley establece, el que sea titular del derecho no lo reclame por el transcurso, por todo el periodo del tiempo que establece esta ley, ¿no? Y entonces, cuando se junten estos tres elementos, vamos a poder reclamar la prescripción, no solo de los tributos, sino de cualquier derecho patrimonial. Ya se nos va a acabar el tiempo, quedamos ahí y al siguiente periodo terminamos esto, la prescripción, absolvemos las dudas y bueno, ya vamos a subir la tarea. Hasta luego.